Bueno, excelentísimos señores tenientes generales, excelentísimo señor almirante, ilustrísimos señores capitanes de navío. Tenemos hoy una representación muy nutrida de la Armada, de lo cual nos congratulamos. Además, hoy toca tema marítimo. Bueno, estamos en la segunda jornada de este ciclo dedicado a la gesta del 25 de julio de Tenerife, que bueno, yo me atrevo a decir que ayer fue un auténtico éxito. Tenemos aquí al artífice de este éxito, el general de brigada don Emilio Abad Ripoll, que nos acompaña en la mesa y que francamente ayer yo he oído gente que estuvo aquí que perdónenme la voz porque sigo arrastrando todavía esta especie de catarro extraño que he tenido. Pues he oído algunos de los ponentes del público de ayer me comentó que bueno que estaban entusiasmados con la charla de ayer, no solo por la novedad y es triste decirlo, la novedad de mucha gente que no conocía esta gesta del 25 de julio, y por eso la traemos aquí a la Matritense para difundir este hecho histórico, esta victoria española que tenemos que promocionar desde aquí, igual que lo hacen en Tenerife la tertulia del 25 de julio. Y francamente, aparte del descubrimiento de este hecho, salieron encantados nos estuvo narrando estrategia militar y la gente salió riéndose, encantada de la vida, vamos. Con lo cual, bueno, fantástico. Así que hoy vamos a poner un granito más con la conferencia que hoy nos va a ofrecer el ilustrísimo señor don Luis García Rebollo, capitán de navío en la reserva y además miembro, al igual que don Emilio, de la tertulia del 25 de julio, que saben que es realmente el núcleo y la causa de por qué estamos aquí hoy reunidos. La tertulia del 25 de julio es una asociación tinerfeña perdón, que se dedica a difundir estos hechos históricos en Tenerife, donde yo me los encontré y cuando estuve ahí el año pasado, y por eso, como ya conté ayer, y por eso todo ha llevado a que estemos aquí hoy. Y a partir de ahora, con vuestro permiso, en Madrid también, porque esto habrá que repetirlo más veces. No se va a quedar solamente en este ciclo, ¿verdad? Bueno, pues yo debo decir que esta vez esta conferencia, más o menos, ya la he escuchado en Tenerife, y si la de ayer les gustó, esta les va a apasionar también. Simplemente, para no alargarme, voy a decirles, a ver si consigo encontrar aquí las notas para no equivocarme, voy a presentarles brevemente a don Luis García Rebollo, que me decía que no me extendiera mucho, que esto allí ya lo abrevian, pero yo creo que, hombre, estamos aquí por primera vez, merece que te presentemos como es debido. Don Luis García Rebollo nació en Melilla en el año, perdón que estoy con la presbicia y estoy empezando a no ver, en el año 1958, es capitán de navío en la reserva, como ya les he dicho, miembro numerario de la Academia Canaria de Ciencias de la Navegación y de la tertulia Amigos del 25 de julio, como también les he dicho. Es premio periodístico de investigación histórica Antonio Rumeo de Armas y colaborador de la Revista General de Marina, entre otras muchas cosas. Es un investigador de la historia de España, de la historia militar y en concreto hoy de este episodio en el que le arrancamos un brazo a Nelson, nada menos. Esto es algo para celebrar, no me digan que no. Pues nada, don Luis, cuando quiera, tiene la palabra. Estamos deseando escucharle. Muy bien, pues señor presidente, excelentísimos señores generales, ilustrísimos capitanes de navío y compañeros, señoras y señores, queridos contertulios, familiares y amigos. Bueno, yo quería hacer un agradecimiento especial por la presencia a los tenientes generales que fueron sucesores de Nelson como capitanes generales de Canarias, que están presentes aquí. Tenemos dos generales, el general Alamán y el general García Ramos Izquierdo, y también pues un agradecimiento a los capitanes de navío que han venido, que están destinados en el Instituto de Historia y Cultura Naval, a Enrique Liniers Vázquez, a Juan Ozores Mazó, a Enrique Guardia de la Mora, que llevan dentro del Instituto de Historia y Cultura Naval, llevan los departamentos de Cultura e Historia y también el Archivo General de la Armada Central. Y por supuesto me gustaría agradecer especialmente pues al presidente de la Económica pues esa invitación que nos hizo hace precisamente un año, y además en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, pero de Tenerife, no en la de Madrid, porque como él ha dicho, coincidimos en uno de los actos de celebración del
del 225 aniversario de aquella derrota del almirante Nelson por parte del teniente general Antonio Gutiérrez de Otero y Santayana, y allí surgió esta invitación y por eso estamos hoy aquí. Él más o menos ha descrito cómo se formó la tertulia, en qué consiste la tertulia Amigos del 25 de julio, y yo simplemente les digo que ahora mismo, hoy, la tertulia de Amigos del 25 de julio pues tiene 25 socios numerarios, o sea, 25, que además es un número fijo, no cambia, y que entre la producción cultural que tiene pues hay más de 20 libros sobre la gesta y 120 libros en total escritos por los tertulianos. Hay miles de artículos de prensa y revistas también publicados. Tenemos canales de YouTube, de podcast, en fin, un montón de vídeos y demás. También hay exposiciones y programas de radio y televisión. En fin, hay una producción cultural muy, muy grande que la tienen disponible a través de la página web de la tertulia. Yo no me voy a extender más antes de mi intervención, pero sí quería en ese agradecimiento de la tertulia a don Manuel Rodríguez Alcaina, pues hacerle un pequeño recuerdo, darle un pequeño recuerdo de la tertulia para que quede constancia aquí está por ahí abajo, me parece. Recibirlo. Nosotros hemos preparado también un pequeño obsequio para el final del ciclo, pero bueno, hoy la verdad que lo guardaremos con mucho cariño. Bien, pues entonces, sin más dilación, ayer intervino, como ya les ha anunciado el presidente, intervino nuestro contertulio y general de artillería, Emilia Barripol, dándoles una magnífica versión de aquellos 5 días de julio, y esta noche abordaremos los antecedentes marítimos que nos llevaron a aquel conflicto desde la Paz de Versalles de 1783 para seguir con los movimientos de las escuadras de la Royal Navy y en particular los de los buques asignados a Nelson hasta el fin de la acción en Tenerife, para terminar después con unas breves conclusiones sobre las consecuencias de aquellos acontecimientos, con una lectura objetiva en lo posible sobre cartografía antigua, alternada con representaciones actuales para mejor localización de determinados lugares geográficos, igual que indicaremos también las fechas en las diapositivas para ubicarlos temporalmente. Mencionaremos en primer lugar, las sensaciones que invadieron al conde de Aranda cuando firmó la Paz de Versalles el 13 de septiembre de 1783, la paz en nombre de Carlos III, a pesar de la rotunda victoria española en la que la Armada había anulado a la Royal Navy y arruinado el comercio marítimo británico, haciendo quebrar la bolsa de Inglaterra, con el resultado de la independencia de los nuevos Estados Unidos de América, el conde manifestó al rey sus temores de que aquella pequeña República Federal Americana crecería hasta ser una potencia formidable y una gran amenaza para la América española ya imposible de defender. Además, el conde de Aranda le propone una solución a Carlos III: que vuestra majestad se desprenda de todas las posesiones del continente de América, quedándose únicamente con las islas de Cuba y Puerto Rico. Deben colocar a 3 infantes en América, uno de rey de México, otro de rey del Perú y el otro de rey de los restantes de tierra firme, tomando vuestra majestad el título de emperador. Lamentablemente, el rey no lo tiene en cuenta. Curiosamente, cuando, bien entrado el siglo XIX, se analizan los papeles de la expedición de Malaspina, sus conclusiones sobre el régimen político de los territorios americanos no diferirían mucho de la visión de Aranda. Para comprender la intuición del conde y lo que les vamos a contar a continuación, es preciso saber que la población peninsular española, incluidas Canarias y Baleares, era de unos 10 millones de personas, la que fundamentalmente abastecía de tropa, funcionarios, técnicos, personal docente, sanitario y religioso, así como tripulaciones, embarcaciones y otras manufacturas a los extensos territorios hispanos, ya que el nuestro era un imperio generador que exigía enormes recursos humanos para fundar, construir y mantener
escuelas, hospitales, catedrales, carreteras y un largo etcétera que atendía por igual a todos los hispanos independientemente de su origen, al contrario que Gran Bretaña y Francia, que eran fundamentalmente imperios depredadores, limitando su actuación a la explotación de bienes y personas. A pesar de eso, la población británica de la metrópoli superaba ligeramente a la española y la francesa pasaba de los 26 millones de habitantes. Por otro lado, en los territorios españoles reinaba la paz desde la conquista, no había grandes ejércitos, solo algunos soldados veteranos venidos de Europa y milicias. De ahí la principal razón del conde de Aranda al pretender socializar, sobre todo la defensa, pero también la cultura, la sanidad, la industria, etcétera, del imperio. No obstante, la estrategia del marqués de la Ensenada, urdida muchos años antes de mantener una relativa amistad con Francia para no ser amenazado por tierra y tener las manos libres para combatir a los británicos en la mar, parecía seguir funcionando con tan escasos recursos humanos en tan vasto territorio. Porque la monarquía española seguía expansionándose. Tras la paz con Gran Bretaña se abordó el continuo quebradero de cabeza de la piratería berberisca. El almirante Mazarredo inicia en Argel unas conversaciones que culminan con un tratado de paz y amistad y que se inicia o que se firma el 14 de junio de 1786, al que más tarde se suma Túnez, que acaba con la esclavitud sufrida por millones de personas durante siglos y las cuantiosas fortunas pagadas por sus familiares. Rápidamente se fueron poblando y cultivando las fértiles costas mediterráneas abandonadas por temor a la piratería, formándose pueblos y puertos que dieron salida a una gran producción agrícola e industrial. Los barcos españoles estrenaban entonces el nuevo pabellón rojo y gualda elegido por Carlos III con los colores tradicionales de los reinos peninsulares que lucían en las nuevas rutas abiertas por la Ordenanza de Libre Comercio recientemente instaurada también entre los 13 puertos metropolitanos habilitados en 1778, entre ellos Santa Cruz de Tenerife, con otros 24 puertos, esta vez americanos. En 1786 se crea por Real Cédula, en San Cristóbal de la Laguna, el correspondiente consulado del mar para Canarias, con el inconveniente de encontrarse a más de 2 leguas de su puerto, que era Santa Cruz de Tenerife, cuyo alcalde pedáneo pues fue asumiendo determinadas funciones delegadas para solventar esa circunstancia, que poco después debe ejercer, por ejemplo, con la visita de la flota británica con convictos para la colonia penal de Nueva Gales del Sur, Australia, que ya no podían ser enviados a América, porque se habían independizado, entre otras muchas escalas, como único puerto habilitado para Canarias. A pesar del escaso número de españoles metropolitanos o de esta parte del Atlántico, la expansión del imperio continuaba. Ese mismo año el capitán de navío Antonio de Córdoba levanta los planos hidrográficos del Estrecho de Magallanes y de los principales puertos del cono sudamericano, y poco después, en 1788, Esteban Martínez llega a las Aleutianas y a la isla de Unalaska, donde encuentra un importante puesto ruso al mando de Potat Kuzmik, con quien acordaría una solución para el establecimiento de los colonos rusos, reforzando también la posición española en Nootka con varios fuertes. Antes de morir, Carlos III autorizó también la expedición de Alejandro Malaspina y de José de Bustamante, que saldría el año de 1789, reinando ya Carlos IV. Pero es quizás en aquella lejana isla de Nootka, junto a la ahora canadiense isla de Vancouver, donde podríamos encontrar los antecedentes marítimos del ataque de Nelson a Tenerife. Por aquel entonces, Esteban Martínez había apresado a un barco inglés, el Northwest America, rebautizado como el Santa Saturnina, con el que envió a su piloto José María Narváez a explorar el estrecho de Juan de Fuca y el del Rosario, ya descubiertos por los españoles 200 años antes. Casi simultáneamente se presenta en Nootka otro barco inglés, el Argonauta, cuyo capitán, Jacobo Colnet, no solo no reconocía la soberanía española en la zona, sino que decía venir con la autorización de su rey para tomar posesión de aquel puerto, fortificarlo y planear el comercio exclusivo de pieles de nutria. Esteban Martínez rechazó firmemente las intenciones británicas y, como el comandante inglés continuó en sus pretensiones de forma insolente y grosera, el español apresó su barco
y junto con otra balandra inglesa que vino después, lo envió a San Blas a disposición del virrey de México. Aquí se incurre en la primera claudicación que sentará un nefasto precedente para España. El virrey Manuel Flores, ya próximo a cesar en su cargo, no queriendo problemas con la corte del nuevo monarca hispano, liberó los buques sin sancionarlos. El nuevo virrey, que llegaría después a México, refuerza a los fuertes españoles en Nootka con 2 paquebotes bien armados y tropa, y el conde de Floridablanca, secretario de Estado, a la vista de que los buques británicos habían salido impunes de su intromisión en aguas españolas, se ve en la obligación de comunicar al embajador de España en Londres la queja correspondiente. Salvando el tiempo que tardan las noticias en recorrer el mundo, se superponen estos acontecimientos con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, que presagia el fin del antiguo régimen. A las mentes más avispadas no se les escapaba que la vieja estrategia española de alianza con Francia para mantener la seguridad de las fronteras terrestres y tener la libertad de defender con su moderna armada sus enormes dominios marítimos, podría estar en peligro. De ser así, quebraría todo el sistema defensivo y comercial del Imperio español con tan escasos recursos humanos. A los británicos tampoco se les escapaba esta cuestión. Suman a lo anterior la falta de determinación española en Nootka y utilizan el incidente como casus belli, requiriendo recursos al Parlamento británico para la Royal Navy, lo que redundaría en la política naval británica, que más tarde se normalizaría como el two power estándar, es decir, tener una fuerza naval superior a la de la segunda y tercera potencias navales marítimas juntas. Además, solicitan el auxilio de los Estados Generales de Holanda, cuyos buques al mando del almirante Kisbergen se unen en Portsmouth con los del almirante británico Hope contra España. Aquello que se llamó cuestión de Nootka continuó con el refuerzo de los fuertes y el puerto de San Lorenzo con voluntarios catalanes bajo el nuevo pabellón rojo y gualda al que se refería Alejandro Malaspina cuando recaló en aquellas aguas, igual que a la sangre y caudales que costaría mantenerlos. Más caudales costaría aún a las arcas españolas el alistamiento de una escuadra formada por 30 navíos y 11 fragatas al mando del teniente general José Solano, marqués del Socorro, como posición de fuerza ante la amenaza anglo-holandesa que obligó a Inglaterra a firmar la paz unos meses más tarde, aunque el cambio de la política española por lo que ocurría en Francia nos haría incurrir en una segunda claudicación, como fue la demolición del fuerte de San Lorenzo de Nootka y el pago de 200.000 pesos de indemnización a Gran Bretaña, continuando un proceso de degradación política de funestas consecuencias. La siguiente claudicación tendría lugar en Argelia, en Orán. Un terremoto destruye la catedral, la alcazaba, los cuarteles, las murallas, etcétera, lo que provoca el asalto de los moros a la ciudadela española, que resiste hasta la llegada de refuerzos desde Cartagena. Aún así, se abandona Orán y Mazalquivir a cambio de ilusorias ventajas comerciales. La consecuencia inmediata es que el sultán de Marruecos sitia Ceuta pidiendo su entrega junto con Melilla y Alhucemas. Ante la escasez de mentes brillantes en la corte española capaces de manejar tan complicada situación, agravada aún más con la muerte de Luis XVI de Francia en enero de 1793, y con él definitivamente los pactos de familia, aparece Manuel Godoy, que en tan solo 8 años pasa de cadete de la Guardia de Corps a ministro universal. Las monarquías europeas, Austria, Prusia, Gran Bretaña y España, conforman una coalición para contener a la Revolución Francesa. En mayo de 1793, España y Gran Bretaña acuerdan en Aranjuez asistirse mutuamente e interrumpir sus relaciones comerciales con Francia. Mientras, la Marina de Guerra francesa pierde gran parte de su operatividad después de guillotinar a la mayoría de sus oficiales, que eran realistas. No ocurriría lo mismo con sus fuerzas terrestres, que ese año llegarían a movilizar hasta 500.000 soldados. Como era de esperar, en la frontera pirenaica la tensión se tradujo en la llamada Guerra del Rosellón, ya
que inicialmente las tropas del general Ricardos avanzaron por esa región al norte de los Pirineos, mientras la escuadra de 23 navíos de don Juan de Lángara batía a los buques franceses en Rosas, al tiempo que Francisco de Borja, con otros 24 navíos y 9 fragatas, expulsaba a los revolucionarios de Cerdeña. A finales de 1793, Lángara cede al ejército de Ricardos gran cantidad de armas portátiles de las dotaciones de los buques y se dirige a Tolón para proteger a los realistas franceses junto con los buques británicos del recientemente aliado almirante Hood, además de los barcos de Gravina, quien ostentó también el mando conjunto de la tropa desembarcada, que en su mayoría era española. No obstante, mientras los españoles salvaban las vidas de los realistas franceses, los británicos se dedicaban sobre todo a saquear y destruir a su escuadra, la escuadra francesa, hasta que la artillería revolucionaria al mando de un tal Napoleón Bonaparte pues vino a dominar el fondeadero. Precisamente ese año de 1793, la Armada Española alcanza su punto culminante con el mayor número de barcos operativos, por encima de la francesa, aunque después de la británica, que seguía la doctrina o el concepto del two power standard. Los navíos españoles eran generalmente mejores que los británicos, ellos mismos lo tenían asumido así, eran más maniobrables, más veleros, sobre todo ciñendo, y más duraderos. Un mérito de nuestros ilustrados, que habían aplicado los últimos avances científicos de nuestra ilustración, de la ilustración española, a la construcción de buques, dando origen a la ingeniería naval en España como ciencia formal. Aunque la maltrecha flota francesa, sin mandos cualificados, cede ante la española y la británica, Godoy se apresura a firmar la paz de Basilea en julio de 1795 con la ya reconocida República Francesa por su gran superioridad terrestre, que amenazaba a las entonces provincias vascongadas y Cataluña. Por ese motivo los reyes le nombran príncipe de la paz, aunque el encargado de llevar aquellas negociaciones en las que España recuperó su integridad territorial con la sola pérdida de una parte de la isla de Santo Domingo en el Caribe, para desgracia de los actuales haitianos, fue el tinerfeño Domingo de Iriarte. Al año siguiente, en 1796, España firmaría y Francia firmarían el Tratado de San Ildefonso tras las conversaciones mantenidas entre Godoy y el general Dominique de Perignon, en el que se establece una alianza militar que en la práctica viene a someter a la Armada española a la política francesa. Esta situación descabezaría al Imperio español, cortando las relaciones económicas con América, provocando la quiebra financiera y fiscal del Estado. En pocos meses la Hacienda española dejaría de pagar a los marinos, a la maestranza y a los rentistas que la abastecían. Se interrumpen de golpe todos los planes de construcción, reparación y mantenimiento de buques. En palabras del historiador naval Fernández Duro, tratado funesto por el que la nación descendió al abismo, del que no ha vuelto a salir, perdida su armada, arruinada su hacienda, anulado su comercio. Lo mismo anticipaba el teniente general de la Armada, José de Mazarredo, al mando de la flota del Mediterráneo, solicitando los recursos necesarios para adiestramiento y formación de tripulaciones que sistemáticamente le negaba al gobierno español, provocando su dimisión y destierro. Esto marcaría en lo sucesivo la gran diferencia entre Gran Bretaña y España. Mientras los marinos españoles tenían la certeza de que cada navío perdido nunca sería repuesto, los británicos sabían que cada navío hundido sería brevemente reemplazado por otro desde Gran Bretaña. El 5 de octubre de aquel año comienzan las hostilidades con la Royal Navy. La Armada, en un último gesto de independencia bajo la política francesa, comisiona 143 buques por todo el mundo para proteger sus vastos territorios. A Filipinas envía una escuadra de 3 navíos y 2 fragatas por el Cabo de Hornos, al mando de Ignacio María de Álava. A la América Septentrional, otra escuadra de 7 navíos y 4 fragatas, al mando del Marqués del Socorro. A la América Central, una división de 4 navíos y 3 fragatas, al mando de Sebastián Ruiz de Apodaca. En el océano, la escuadra de Lángara, con 15 navíos y 12 fragatas. En el Mediterráneo, la escuadra de Morales de los Ríos, con 10 navíos y 11 fragatas, además de la escuadra de las Antillas, de Gabriel Aristizábal, con 11 navíos, 7 fragatas y 9 bergantines. Un extraordinario esfuerzo naval que permitiría a España conservar en este conflicto todos sus territorios ultramarinos, excepto la isla de Trinidad,
en las Antillas. Ese mismo mes de octubre de 1796, Lángara y sus ya mermadas tripulaciones expulsan del Mediterráneo a la escuadra británica del almirante Mann, que venía a reforzar en Córcega a la escuadra del Mediterráneo de Jervis, apresándole 2 barcos. Jervis, por su parte, había perdido un navío por explosión de la Santa Bárbara y tenido que enviar 2 más a Inglaterra averiados. Ahora sin refuerzos, decide evacuar Córcega, la isla de Elba y abandonar también el Mediterráneo. En Gibraltar pierde otro navío, con casi toda la tripulación en una tormenta que deja maltrechos a 2 navíos más, llegando a finales de diciembre de 1796 a la desembocadura del Tajo con 11 navíos, de los que tiene que mandar a Inglaterra 1 averiado y otro se le hunde en el río, aunque salva a la tripulación, aún perdería otro navío más en una colisión con una fragata portuguesa. Digamos que los británicos habían tenido tantas pérdidas o más por sí mismos como los españoles tendrían en San Vicente poco después. No obstante, Jervis deja barcos sueltos en el Mediterráneo para corso e inteligencia, entre ellos las fragatas Minerva y Blanche al mando de Horacio Nelson. El 19 de diciembre se enfrentan junto a Cartagena con las fragatas españolas Santa Matilde y Santa Sabina al mando del capitán de fragata Gastón de Iriarte, perdiendo los británicos la Blanche, que Nelson dejó atrás dirigiéndose al estrecho en la Minerva. Casi simultáneamente Lángara entra en Cartagena, procedente de Tolón, con destino a Brest, aunque desembarca ascendido a director general de la Armada, siendo relevado por José de Córdoba y Ramos, al que no hay que confundir con su tío, el gran Luis de Córdoba. Poco después, el 23 de enero de 1797, recalan en Tenerife las fragatas de la Real Compañía de Filipinas, eran fragatas civiles, mercantes, San José y Príncipe Fernando, confiados por venir en conserva con barcos mercantes británicos, no toman ninguna medida de precaución ni admiten a bordo los destacamentos de defensa que les ofrece el comandante general de las Islas Canarias, el general Antonio Gutiérrez de Otero y Santayana. A principios de febrero, la escuadra del Océano, ahora al mando de José de Córdoba, a la que se había unido la del Mediterráneo de Morales, salía de Cartagena para Brest, siguiendo las órdenes francesas. Córdoba pasó el estrecho con temporal, pero en lugar de entrar en Cádiz para repostar, prefirió capear hacia San Vicente para no arriesgar sus barcos. Con tan numerosa escuadra, confiado de que Jervis apenas tenía 10 navíos, no solo no tomó ninguna medida defensiva, sino que incluso dispersó a su flota, o aparte de ella, en caza para capturar posibles buques mercantes enemigos, como así ocurrió, capturando 4 mercantes británicos. Nelson fue testigo de la disposición desordenada de la escuadra española y de lo mermadas de sus tripulaciones cuando se incorporaba a bordo de la fragata Minerva a la escuadra de Jervis. El 14 de febrero, la fragata portuguesa Carlota informa a Jervis de la posición de los barcos españoles. El almirante español no sabía que la escuadra británica había sido reforzada, entre otros, con 5 navíos venidos de Inglaterra, al mando del contraalmirante Parker, perfectamente pertrechados y tripulados. Con ellos, y con la información proporcionada por Nelson, Jervis decidió atacar a la escuadra de Córdoba, que se mantenía desordenada a la espera del viento propicio para regresar a Cádiz. Durante el combate, Nelson, que izaba su insignia a bordo del navío Captain, intuyó la maniobra que tramaba el almirante español de cortar la línea británica y, desobedeciendo las órdenes de Jervis, se interpuso a Córdoba. Cuando finalmente la vanguardia de Morales de los Ríos, que no le hacía mucho caso, decide obedecer las órdenes de apoyar al centro, Jervis da por finalizado el combate y vira con las presas españolas y los barcos averiados. Córdoba aún sigue a los británicos sin decidirse a atacar de nuevo, hasta que estos entran en Lagos a reponerse del combate. Aún Córdoba manda a la fragata Santa Brígida a reconocer el fondeadero y a los barcos británicos, que no manifiestan intenciones de iniciar un segundo enfrentamiento. Tampoco Córdoba decide atacar y regresa a Cádiz, donde él y Morales se enfrentarían a un consejo de guerra. En marzo, Jervis, ahora ya conde de San Vicente, termina de reparar sus barcos en Lisboa, aumentada su escuadra desde Gran Bretaña a 23 navíos sin contar las fragatas, recibe órdenes de bloquear Cádiz y destruir a la flota española. Nelson
tiene que declarar ante el almirantazgo por haber desobedecido las órdenes de Hervis saliendo de la línea en San Vicente. A pesar de eso, se le asciende a contraalmirante. Hervis veían en él una virtud en su osadía e intuición, unas cualidades y un liderazgo muy oportunas en aquellas circunstancias. Él mismo, Hervis, le informa sobre la posible salida de México del virrey con caudales hacia Tenerife y que había enviado a las fragatas Terpsícore y Dido para comprobarlo. El 8 de abril, reconociendo el gobierno español, tras el combate de San Vicente, la razón de las observaciones proféticas de José de Mazarredo, se le llama para sustituir a Córdoba, sometido al Consejo de Guerra, dándole completa libertad de acción, menos dinero. Mazarredo desembarca a la gente de leva inútil y perjudicial, desarma parte de los navíos para completar las tripulaciones y material de los restantes, alista 167 lanchas cañoneras reforzadas con 600 artilleros y 1.600 fusileros del ejército, mejora la artillería y completa el armamento portátil que se había entregado al ejército en el Rosellón. Por su parte, los británicos también tenían problemas en sus tripulaciones. El 15 de abril tiene lugar el gran motín de Spithead en la flota del Canal al sur de Inglaterra. Era la última línea de defensa de las Islas Británicas. Mientras tanto, las fragatas Terpsícore y Dido llegan a la bahía de Santa Cruz de Tenerife y en la noche del 17 al 18 de abril envían sus botes y apresan a la fragata Príncipe Fernando. Más tarde, la Compañía de Filipinas, que era la propietaria, envía un comisionado a Gibraltar que rescató el barco y la carga por 175.000 pesos, cuando solo la carga costaba 15 veces más. Hervis bloquea el puerto de Cádiz, solo que amenazado desde sus propios buques por el continuo estado de insubordinación de las dotaciones. El 20 de mayo la situación empeora para los británicos con el amotinamiento de toda la escuadra del Nore, lo tienen en la diapositiva, en el estuario del Támesis, llegando los mismos barcos británicos a bloquear el río. Simultáneamente, el 29 de mayo, las fragatas Minerva y Lively, procedentes de Lisboa, apresan a la corbeta francesa La Moutin, fondeada en la rada de Santa Cruz de Tenerife también. El día anterior, manteniéndose más allá del alcance de la artillería, izaron la bandera blanca y echaron un bote al agua, saliendo al encuentro una lancha española con el capitán de puerto, el alférez de navío Carlos Adán, a quien le entregaron una carta, un sobre para el general Gutiérrez, pidiendo intercambiar prisioneros, que no había. No se les permitió acercarse, sospechando que se trataba de una treta, que tenían la intención de obtener información del puerto, como, por ejemplo, la estancia de la corbeta francesa, que fue robada después. En Cádiz, ante el acoso de las cañoneras españolas, que rompen frecuentemente el bloqueo, Hervis decide bombardear la ciudad, encomendando la misión a Nelson, que en la noche del día 3 de julio sale con una bombardera, un navío, varias fragatas y un buen número de cañoneras, enfrentándose a las cañoneras de Gravina, que inutilizan la bombardera. Se repite el ataque el día 5, que también fracasa, mortificando aún más a Hervis, ya suficientemente preocupado por la insubordinación de sus dotaciones. Con el estancamiento de la situación en Cádiz y animado por los éxitos de la bahía Santa Crucera, a mediodía del día 14 de julio, Hervis da orden a Nelson de hacer una tentativa contra el pueblo de Santa Cruz de Tenerife. Ayer nos contó Emilio Abad todo el tráfico de cartas entre Hervis y Nelson, aconsejando Nelson la maniobra que había que hacer y pidiéndole las fuerzas que él estimaba que creía que llevar, que le fueron negadas. En fin, entendían que la bahía de Santa Cruz de Tenerife se trataba de una rada abierta, escasamente defendida, corroborada por los informes del capitán de fragata, Richard Bowen, que era el comandante de la fragata Terpsícore, que había estado allí. Le asignó Hervis a Nelson los navíos de 74 cañones, Culloden, Fellows y Theseus, que sería su buque insignia, al mando de los capitanes de navío Thomas Trubridge, Samuel Hood y Ralph Miller, junto con las fragatas Seahorse, Emerald y Terpsícore, de 38, 36 y 32 cañones respectivamente, al mando de los capitanes de fragata Francis Fremantle, Thomas Waller y Richard Bowen. Además de la bombardera Terror, al mando del teniente de navío Cropton. En Tenerife se incorporaría desde Lisboa también el navío Leander de 50 cañones, al mando del capitán de navío Thomas Thompson, al que hay que sumar el cúter Fox,
de 14 cañones al mando del corsario patentado John Gibson, que también era el propietario del barco, contratado por la Royal Navy, no era propiedad de la Royal Navy. Lejos de ser una mera embarcación auxiliar, era uno de los nuevos cúteres construidos en Sussex, al sur de Inglaterra, dotados de quillas deslizantes, eran rápidos y ceñidores, muy aptos, además de para el corso, para operaciones de espionaje, correo o infiltraciones costeras. Ocasionalmente aparece otro cúter, el Flora, dependiente de Jervis, con funciones de correo y con una misión importantísima que veremos más adelante. En total, la escuadra contaba con 393 cañones y unos 3.700 hombres, de los que podía poner en tierra unos 1.300, con todo su armamento y equipo, en unos 40 botes. Para entender esto de los botes, en términos generales, cada navío estaba dotado de una lancha de 11 metros de eslora por unos 3 de manga, que podía llevar hasta 44 hombres, utilizada para suspender anclas, hacer aguadas y víveres, transportar gente, realizar desembarcos o ser armada con un cañón de a 24 libras o un obús, igual que podía ser aparejada para navegar a vela. También llevaban 2 botes de 10 metros de eslora con capacidad para 26 hombres cada uno, que solían estibar uno dentro de otra encima de la lancha o en pescantes en la popa, a estribor y a babor. También había un falucho suspendido en la popa, que podía llevar hasta 31 hombres y era el más utilizado por el comandante para sus desplazamientos en tierra o a otros buques. Aunque tradicionalmente la estiba de las embarcaciones menores se realizaba metiendo dentro de la embarcación más grande a todas las demás y colocando el conjunto en el combés. El combés es esa parte del barco que tienen ahí, en el que ven suspendida, sobre el que ven suspendida una embarcación colgando de la jarcia. Bueno, pues esto explica toda la gran versatilidad de las embarcaciones menores y el gran número de ellas que se podían llevar a bordo. Antes de zarpar para Tenerife, en distintas misivas, como ya hemos mencionado y lo mencionó con mucho más detalle ayer Emilio Abad, Nelson le pide a Jervis aclaración sobre el alcance de los objetivos de las operaciones que debía efectuar en la isla, a lo que Jervis concluye finalmente que el ámbito de aplicación de la victoria británica sería todo el archipiélago. O sea, que se trataba de conquistar todo el archipiélago canario. Si bien el contraalmirante se embarca en esta aventura con una gran falta de información sobre aspectos náuticos, meteorológicos y defensivos del escenario en el que iba a operar, el día 15 de julio, Nelson reúne a la escuadra, levantando el fondeo a las 6 de la mañana del domingo 16, después de embarcar muchas escalas de asalto y dar remolque a la bombardera Terror. Ciñendo al viento hacia el oeste, sobre las 9 de la mañana se cruza con un convoy procedente de Inglaterra y destaca la fragata Emerald a buscar a la Terpsichore, que andaba en otro lugar. Hay una consideración, que es que los cuadernos de bitácora británicos, seguramente los capitanes de navío que están en el Museo Naval saben que las singladuras británicas cuentan de mediodía a mediodía, mientras que las nuestras son de medianoche a medianoche. Es difícil entender cómo se podían aclarar, ¿no? Cómo podían describir todos los acontecimientos. Y también a veces es difícil extraer la información de esos cuadernos de bitácora cuando están narrados en días que van de mitad a mitad, ¿no? En fin, la información que tienen aquí en esta carta y en estos gráficos ahora mismo está sacada de los diarios de navegación británicos, tal como lo han escrito ellos, interpretando las singladuras como las entendemos nosotros. Bien, pues como les he dicho, el viento amaina ese día 16 y rola también en los mapas, tienen descritos ahí no solamente la dirección de los vientos, sino su intensidad, que es imprescindible para poder entender todas las operaciones que van a venir a continuación. Bien, amaina el viento ese día 16 y rola al oeste-noroeste, encontrándose al mediodía de ese día en la latitud del Cabo Trafalgar, ciñendo al viento, ahora por estribor. Por la tarde se incorporan las fragatas Emerald y Terpsichore a la escuadra. El sábado 17 de julio continúan navegando al sudoeste, aumentando el viento, que rola ligeramente al noroeste. A la 1 de la madrugada, Nelson destaca las fragatas Emerald y Seahorse en caza al sur-sureste, aunque se desconoce el resultado de aquella acción. A las 10 de la mañana ordena a Nelson reunión de capitanes a bordo del Theseus para consultarles sobre el plan de operaciones y la información que tenían de Santa Cruz de Tenerife. Y según la información que tenían entre todos ellos, se decide
que lo más aconsejable era desembarcar junto al castillo de Paso Alto, fondeando las fragatas en sus inmediaciones, como pueden ver en el dibujo que tienen en la diapositiva, en la parte inferior, que está realizado por el propio Nelson, y desde ese lugar de fondeo tomar posesión de las alturas sobre la fortaleza de Paso Alto. Pensaban que tomando ese castillo sería suficiente para tomar la isla. No imaginaban entonces la complejidad de fondear en ese lugar. El martes 18 de julio el viento rola al este-nordeste y pasa la latitud del Cabo Cantín hacia el sur. A las 11 de la mañana realizan ejercicios de armas ligeras para la marinería dirigido por guardiamarinas. El miércoles 19 de julio el viento aumenta de intensidad. Según las disposiciones de Nelson, los buques confeccionan diverso equipamiento, el Theseus una correa de arrastre para un camión de 18 libras, el Culloden y el Celus sendas plataformas para piezas de artillería y la Seahorse una plataforma para un cañón de 9 libras. El jueves 20 de julio el viento mantiene la intensidad y rola al nordeste, llegando los barcos a unas 39 millas de la punta de Anaga en Tenerife. Durante la noche del 20 al 21 de julio, Nelson mantiene a la escuadra barloventeando, es decir, navegando contra el viento o al menos perpendicular a él para no acercarse a la isla. A las 8 de la mañana ordena a todos navegar hacia el este y echar al agua los botes para transbordar a los infantes de marina y marineros de los navíos a las fragatas. Da las últimas órdenes y envía a los capitanes Trubich, Hood y Miller con el resto de los oficiales y tropa de desembarco, destacando con independencia a las fragatas, al cúter y a la bombardera hacia la isla. Al mediodía, los navíos todavía pueden ver en la lejanía alejándose a las fragatas que se dirigen hacia la isla, mientras ellos continúan barloventeando a 27 millas de la punta de Anaga. En la fotografía superior de la diapositiva se puede ver la condición del Alisio en el mes de julio, en la que navegaba la flota británica con un viento de unos 20 nudos. Los que han navegado saben lo que son 20 nudos de viento, que además aumenta su intensidad en el canal entre Gran Canaria y Tenerife. Este fenómeno, el Alisio, en tierra tiene esa apariencia que ven en la diapositiva, se manifiesta así visualmente, como un fenómeno nuboso que se conoce entre la gente que navega allí, entre la gente de mar, se conoce como la barra del este, aunque ocasionalmente puede haber calma en la costa, al resguardo de las cumbres, entre los barrancos del Bufadero y San Andrés, sobre todo de noche, pero el mar de fondo que se origina con el Alisio llega a la costa provocando grandes corrientes, fuertes corrientes encontradas con los fuertes vientos de las barranqueras, especialmente la del Bufadero, que la tienen ahí en la diapositiva y que por eso tiene ese nombre. En estas condiciones, a las 11 de la noche del día 21 de julio de 1797, las fragatas, la bombardera y el cúter doblan la punta de Antequera con la Terpsichore en cabeza, que era donde iba el capitán de navío Trubridge, que mandaba la fuerza de desembarco, compuesta por 200 hombres por cada navío de línea, 100 por cada una de las fragatas, además de 80 artilleros, unos 1.000 hombres en total, para enfrentarse a los 1.669 hombres del general Gutiérrez, la mayoría milicianos civiles, además de 91 piezas de artillería y 387 artilleros repartidos entre los 15 fuertes, castillos y baterías que jaronaban toda la costa santacrucera, que la puede ver. Los castillos están señalados con bateritas, los castillos y baterías están señaladas con bateritas españolas en la diapositiva. La costa santacrucera también estaba protegida desde 1656 con una pequeña muralla o parapeto, como dijo ayer Emilio Abad, de 1,5 metros de altura aproximadamente. El plan de Nelson, como habían acordado en la mar, consistía en desembarcar, como hemos dicho, en la playa de Valle Seco con 23 lanchas para tomar por envolvimiento el castillo de Paso Alto. En una segunda fase, si no se rendía la ciudad tras conquistar el castillo, se dirigirían al muelle con otras 16 lanchas para ocuparla desde allí. Con ese propósito, a la 1 de la madrugada, las fragatas se aproximan a tierra sin llegar a la zona de fondeo, a la sonda de fondeo, y transbordan la tropa a las lanchas, mientras que los navíos de línea se mantienen barloventeando alejados de la costa. Hecho el transbordo, las fragatas se alejan con viento fuerte, las lanchas
no conseguirían avanzar más de 2 millas por los vientos y mar de fondo frente al Bufadero y Valle Seco, que los tienen señalados en rojo en la diapositiva, los tenían de proa. Algunas se acercan al castillo de Paso Alto, pero son descubiertas por una campesina y alertada a la bahía con 3 cañonazos, por lo que Trubridge decide retirarse. A eso de las 3:30 de la madrugada, los navíos ponen proa a Santa Cruz. Una hora más tarde distinguen a las fragatas en la lejanía, a la bombardera Terror y a los botes remando con mucha dificultad hacia ellas, zozobrando alguno de ellos. A las 6 de la mañana, los capitanes Trubridge, Bowen y Oldfield de Infantería de Marina trasbordan al Theseus para informar a Nelson de que no habían podido acercarse a menos de 1 milla por los fuertes vientos de los barrancos y que habían sido descubiertos por los españoles, así que piden permiso para tomar de nuevo las alturas de Paso Alto, esta vez desembarcando desde una posición más alejada. Así que a las 9 de la mañana fondean las fragatas al socaire de Cueva Bermeja, lo tienen allí en la diapositiva señalado, entre María Jiménez y San Andrés, donde trasbordan la tropa a las lanchas, mientras que los navíos aguantan barloventeando. En esta segunda ocasión, a la luz del día, las fragatas se acercan al fondeo, navegando cerca de la costa, como ya indicaban los derroteros españoles desde el siglo XVI, la correcta aproximación al puerto de Santa Cruz, pasando dentro del alcance artillero de la Torre de San Andrés, que precisamente por eso estaba situada en ese lugar. Ese mismo día, el capitán de puerto, Carlos Adán, procede al embargo y almacenamiento en tierra de la carga de los buques británicos que se encontraban retenidos en la bahía. Debemos considerar también, en términos generales, que el alcance máximo de la artillería era de unas 2 millas, con muy poca precisión, y el alcance eficaz de poco más de media milla, siendo este último el de la mayoría de las baterías de los barcos, ya que no podían tirar por elevación. Esta circunstancia impedía a los buques disparar sobre los fuertes si no estaban muy cerca de la costa, a excepción de la lancha cañonera, de la bombardera Terror, que sí contaba con una pieza de artillería encubierta expresamente para ese propósito. Una hora después del destacamento de las fragatas, sobre las 10 de la mañana, Nelson ordena a los navíos zafarrancho de combate para bombardear simultáneamente Paso Alto mientras se hacía el desembarco, pero los vientos contrarios de los barrancos le impiden acercarse a menos de 3 millas de la costa, tampoco llegan a la sonda necesaria para fondear. Los navíos cometen el mismo error que habían cometido las fragatas la noche anterior, acercándose perpendicularmente a la costa contra los vientos de las barranqueras. Las fragatas, por su parte, una vez alcanzado el socaire, fondean entre San Andrés y Paso Alto a 600 metros de la costa, en 20 brazas de profundidad, aproximadamente por fuera de la actual dársena pesquera. Como pueden ver en la diapositiva, la bombardera Terror, posicionada a remolque de los botes, intercambiaría el fuego con el castillo de Paso Alto sin mayores consecuencias. Mientras, la tropa desembarcaría por la playa del Bufadero, lo tienen también señalado allí, lejos de la artillería de Paso Alto, con mucha dificultad, por las corrientes y las rompientes que harían zozobrar a algunos botes. Los 160 hombres dispuestos inicialmente por el general Gutiérrez en el risco de la altura, con 4 cañones de campaña bien surtidos de agua y víveres, como nos explicaron ayer también, más los que bajaron de la laguna cortando el paso hacia el interior de la isla por Valle Seco, clavó a los británicos en la mesa del Ramonal, sin agua, desconocedores del terreno y con un calor espantoso que les provocó varias bajas entre golpes de calor y por fuego español también. Finalmente, durante la tarde, Trubridge ordena el reembarque, finalizando sobre las 10 de la noche de un día que recordaría como el más aciago de su vida. Al amanecer del domingo 23 de julio, el Celus captura una embarcación procedente de Gran Bretaña, de Gran Canaria, para Santa Cruz. Sobre las 7 de la mañana, el capitán de navío Trubridge embarca en el Theseus para informar otra vez a Nelson del resultado del día anterior. 2 horas más tarde, el almirante ordena a las fragatas incorporarse a la formación y trasbordar la tropa a sus barcos de origen. Además, convoca una reunión de capitanes para planear el nuevo ataque y tratar la información que se había obtenido a un desertor prusiano y que se le habían tomado precisamente Betsy, que era la mujer de Fremantle, el comandante Fremantle,
con su mujer y con Miller a bordo de la fragata Seahorse. Fremantle era el comandante de la Seahorse, y este prusiano decía que la plaza estaba escasamente defendida y que era muy fácil de tomar. Entonces se decidió realizar un nuevo asalto utilizando un engaño que consistía en simular otro ataque a paso alto con luz diurna, mientras que ya en noche cerrada los botes pondrían proa al castillo de San Cristóbal y al centro de la población. Los capitanes regresan a sus barcos y pasado el mediodía ponen rumbo hacia la bahía de Candelaria hasta desaparecer de la vista desde tierra. Aunque los barcos habían dejado de verse, Gutiérrez, lejos de confiar en una retirada británica, reforzó los puntos vulnerables de la costa, estableciendo un plan de rondas, evacuando a la laguna a las mujeres, ancianos, niños, igual que todos los objetos de valor y documentación, mientras que continuaban llegando vecinos a Santa Cruz desde los distintos pueblos de la isla para incorporarse a las milicias locales. Entonces se tomaría la decisión crucial de abrir una tronera en el ala izquierda del castillo de San Cristóbal para barrer la playa adyacente, previendo un desembarco, donde se emplazó el cañón Tigre, que según la tradición segaría el brazo derecho de Nelson, como también nos contó ayer Emilio Abad. También se pone en práctica el plan de cañones violentos, propuesto por el capitán de puerto Carlos Adam, servido por pilotos, contramaestres y gente de mar de los barcos surtos en la rada, que haría mucho daño a los británicos en la lucha callejera. Al amanecer del lunes 24, el navío Leander, procedente de Lisboa, avista a Tenerife por su amura de estribor, casi al mismo tiempo que Gutiérrez tiene noticia de la escuadra británica forzando vela para ganar Barlovento. Ese día el viento rola al este-nordeste, lo que significaría que las embarcaciones británicas no tendrían que sufrir los fuertes vientos contrarios de los barrancos tinerfeños, pero las rompientes en las playas serían mucho más violentas. Sobre el mediodía se incorpora el Leander a la formación y sobre las 2 de la tarde Nelson ordena a todos sus barcos dirigirse al mismo surgidero o fondeadero donde habían estado las fragatas el día 22. A las 5:30 de la tarde, fondea el último de los barcos entre los castillos de Paso Alto y San Andrés y se arrían los botes. Esas situaciones que tienen ahí son las que corresponden de los diarios de navegación británicos. El Leander envía 2 embarcaciones a remolcar la bombardera Terror, que a las 7 de la tarde comienza a lanzar granadas incendiarias sobre Paso Alto y la montaña de la Altura. Del casi medio centenar de bombas que lanzaría, solo una cayó centro del recinto, a los pies del Cristo, sin explotar. Una hora más tarde pasan 64 hombres del Culloden y 70 del Theseus al cúter Fox, y otros 70 u 80 a la embarcación que el Celus había apresado en la mañana del día 23, ambas con el propósito de navegar tras los botes para completarlos después del primer desembarco. Sobre esa hora Nelson escribía una carta informando al almirante Jervis de los fracasos anteriores y del ataque inminente que se preparaba esa noche, terminando con la famosa frase de mañana mi cabeza será coronada de laureles o de cipreses, la última que escribiría con la mano derecha. A las 9 de la noche, Miller, su capitán de bandera, pasa revista al Theseus y da permiso a sus hombres para descansar hasta el momento de la acción. Nelson, acompañado de su hijastro, el teniente Nesbitt, se dirige a la fragata Seahorse, donde cenaría con Francis Fremantle y su esposa Betsy, antes de tomar el mando de la fuerza de desembarco. Además de los hombres embarcados en el Fox y en la embarcación auxiliar, se transbordaron hasta 700 hombres a los botes que se reunieron alrededor del Celus a las 10:30 de la noche. Las embarcaciones se agrupaban en 6 divisiones al mando de Trowbridge, Hood, Thompson, Miller, Waller y el propio Nelson, que además iría acompañado de Fremantle y Bowen, además del desertor prusiano que conocía bien la ciudad. Poco después, a las 11 de la noche, partieron las divisiones de lanchas con el fuego de fondo de la bombardera y de los castillos que también barrían las playas adyacentes. Desde el día anterior, el Alisio, como hemos dicho, había rolado al este-nordeste. Eso significaba que los botes en su avance no sufrirían las ráfagas de viento del Bufadero y otras barranqueras, sino que navegarían con el viento a favor, pero la mar batiría con más fuerza en la costa santacrucera y el regreso a los buques sería contra viento y marea. Además, la noche era tremendamente oscura.
la idea preconcebida que mantenían Nelson y Jervis de que Santa Cruz de Tenerife era un puerto escasamente defendido, reforzada por el testimonio del desertor prusiano, estaba equivocada. La defensa de la rada de Santa Cruz de Tenerife, principal puerto intermedio del Atlántico de la hasta poco antes primera potencia mundial, había sido minuciosamente diseñada por los mejores militares e ingenieros y ahora iba a ser defendida por uno de sus más veteranos generales. En esa diapositiva pueden ver todo el alcance, los emplazamientos artilleros, cuyo alcance eficaz abarcan toda la bahía. Y esta mañana hemos visitado el Museo Naval, donde hay 3 magníficos cuadros donde se ve perfectamente el fragor del fuego de las baterías batiendo toda la rada santacrucera. Bueno, Gutiérrez no se dejó engañar por Nelson, que podría ser su hijo. Adivinó que el objetivo sería el centro de la plaza fuerte y la reforzó, sin desatender Paso Alto y las posibles zonas de desembarco. Las 6 divisiones de lanchas se dirigieron hacia el muelle y el castillo de San Cristóbal, amparadas en la oscuridad, pero también a ciegas. Sobre la 1:30 de la madrugada, cuando estaban a medio tiro de cañón del objetivo, fueron descubiertas por la fragata española San José. Fondeada a 500 metros del muelle, se dio la alarma y un intenso fuego de cañón y fusilería cayó sobre los botes, obligándoles a dispersarse y a que tocaran tierra donde fuera más conveniente. Media hora después, solo 4 o 5 botes de las divisiones de Nelson y Thompson encontraron el muelle y la playa contigua. Desembarcando, el fuego de artillería y fusilería fue tan intenso que casi todos los británicos resultaron muertos o heridos. Nelson, cuando levantó su sable antes de saltar a tierra, recibió una bala por encima del codo que le haría perder el brazo. Fremantle también fue herido en un brazo, igual que Thompson, mientras que Bowen, el desertor prusiano, y otros muchos murieron allí. Las divisiones de Trubridge, Miller, Waller y Hood no encontraron el muelle y tocaron tierra más al sur, donde las fuertes rompientes destrozaron muchos botes, perdieron todas las escalas de asalto y mojaron las municiones, además de provocar el ahogamiento de muchos hombres. De los 24 botes de estas 4 divisiones, 1 varó en la caleta de la Aduana, 3 en el Barranquillo del Aceite y 20 lo intentarían por el Barranco de Santos, en la playa de las Carnicerías, siendo recibidos, además de por la marejada, por el nutrido fuego de fusilería que había colocado Gutiérrez allí, así que se desviaron también hacia el Barranquillo del Aceite. En total lograron desembarcar 80 infantes de marina, 80 piqueros y 180 marineros armados, de los 1000 que salieron inicialmente. A las 2:30 de la madrugada, cuando llevaban a Nelson herido al Theseus, el cúter Fox, que seguía a los botes, remolcado por las lanchas del Leander, fue alcanzado por un cañonazo de 24 libras que lo hundió, muriendo 98 hombres, entre ellos su capitán y armador, John Gibson. Cabe mencionar que un barco de tan alta tecnología y gran versatilidad como este se perdiera usado como una simple gabarra, sobrecargado de gente, sin poder utilizar su gran capacidad de maniobra ni artillería. La explicación podríamos encontrarla en las palabras de Nelson. Mi orgullo sufría, y aunque consideraba el nuevo intento como una empresa desesperada, el honor de nuestro país requería el ataque y que fuese yo quien se pusiese al frente. Nunca confié en regresar. La desesperación. Nelson aún tardaría 1 hora en llegar al Theseus. En ese escenario se producen movimientos de botes entre la costa y los barcos, llevando heridos, incluso embarcaciones completas que no habían podido desembarcar a su tropa. Para entonces la flota británica se encontraba sin un claro liderazgo. Al almirante le estaba siendo amputado un brazo, Bowen había muerto en el muelle, Gibson hundido con su barco, Fremantle y Thompson estaban desaparecidos y malheridos, y los otros 4 capitanes se encontraban incomunicados en la costa. No obstante, la fuerza desembarcada al mando de Trubridge había conseguido reunirse y después de una suerte de combates callejeros, acosados por las milicias y los cañones violentos, terminan por refugiarse en el convento de Santo Domingo, llegando Trubridge a amenazar a Gutiérrez con incendiar la plaza si no le era entregada, esperando quizás nuevos refuerzos británicos. Lamentablemente para ellos, con las primeras luces del alba, la artillería del castillo de San Cristóbal descubre los ansiados refuerzos británicos a bordo de una división de 13 embarcaciones dirigiéndose hacia la costa,
hundiendo 3 y provocando la retirada de las otras. De lo que seguramente Trubridge sería testigo desde el convento de Santo Domingo y entendería finalmente lo que le venía diciendo Gutiérrez de que aún tenía pólvora, balas y gente. Acepta la rendición a condición de que se le concedan honores de guerra, prometiendo a su vez a Gutiérrez que no le volvería a molestar a Santa Cruz ni a ninguna de las Islas Canarias. La rendición la firmaría también el capitán de navío Hood, además por supuesto de Trubridge, comprometiéndose a llevar el parte de Gutiérrez a Cádiz para la corte. Firmada la capitulación, marchó la tropa británica desde Santo Domingo hasta la Plaza de la Pila. Ese cuadro también está en el Museo Naval, lo hemos visto esta mañana. Descargaron sus armas y, pasando frente a la tropa española, se dirigieron al muelle para regresar a sus buques en embarcaciones tinerfeñas, la mayoría, ya que muchas de las británicas habían sido inutilizadas por las rondas del capitán de puerto o se habían destrozado contra la costa, mientras los heridos británicos pues eran atendidos por la población española. Los botes van regresando al fondeadero, remolcan a las fragatas y los navíos hacia afuera para que pudieran hacerse a la vela y mantenerse barloventeando frente a Santa Cruz. El teniente de milicias José Feo, al mando de la artillería del castillo de San Andrés, que no se había enterado de la capitulación, viendo a la bombardera Terror y al Teseus dentro de su alcance, abrió fuego sobre ellos, llegando a la primera, que tras ser evacuada se hunde, causando además daños en la arboladura del buque insignia, que se ve obligado a picar el cable de fondeo para hacerse a la vela. El ancla del Teseus, se encontraría en noviembre de 1967 en los trabajos de dragado del puerto de Santa Cruz y ahora está expuesta frente a la Comandancia Naval de Santa Cruz de Tenerife. Esa misma tarde, Nelson, informado por Trubridge de las condiciones de la capitulación y del buen trato recibido por sus hombres, remite una carta a Gutiérrez agradeciendo sus atenciones y generosidad, junto con un barril de cerveza y un queso, a lo que el general español contesta con otra atenta carta acompañada de unos garrafones de vino. Aún refrescando el alisio, van llegando cuerpos y hombres heridos a los barcos, se reparan las velas y las jarcias rotas por la artillería de los fuertes y se manda un carpintero a tierra para reparar los botes en la playa. El día 26, el escuadrón se mantiene barloventeando frente a Santa Cruz. A primeras horas, Gutiérrez envía al capitán de puerto Carlos Adán a entrevistarse con Nelson, acompañado del capitán de fragata Thomas Waller, entendiendo que los términos de la capitulación debían ser conocidos y aprobados por el almirante británico. Carlos Adán, capitán de puerto de Tenerife, de Santa Cruz, sería el único español que viera a Nelson y recibiera la aprobación de las condiciones de la capitulación. Toda la tarde del día 26, la escuadra se mantuvo de duelo, terciadas sus banderas y gallardetes, echando al mar sus muertos. A las 6 de la mañana del día 27, el cuerpo de Richard Bowen y de su primer oficial son echados al mar con honores. Durante el resto del día continúan regresando a los buques oficiales, marineros e infantes de marina heridos. Trubridge baja a tierra para despedirse del general Gutiérrez en nombre del almirante y a las 8 de la tarde Nelson ordena al escuadrón hacerse a la vela para dejar las Canarias bordeando La Gomera por el sur. Asumiendo las consecuencias de la jornada tinerfeña, ese mismo día 27, Nelson escribe su primera carta con la mano izquierda dirigida a Jervis, completamente abatido y con grandes dolores. Como curiosidad, la misma tradición oral que asegura que fue el cañón Tigre el que le hirió a Nelson, cuenta cómo, para mejor soportar el dolor que le producía la manga vacía de la levita oscilando sobre el muñón malherido, Nelson optó por descoser el galón de la bocamanga y, haciendo una coca, colgarlo del botón superior derecho de la levita. Sus oficiales decidieron honrarle, imitándole, descosiendo y recosiendo sus galones, formando una coca, de manera que la coca, el curl o el lazo de Nelson, como lo llaman en Brasil, que llevan muchos marinos en sus hombreras y bocamangas, lo tienen aquí, por todo el mundo, tendría su origen en la bahía santacrucera, igual que el botón superior derecho de la levita de oficial de la Armada en España no tendría ojal, por lo menos la mía y la vuestra también. Bien, según el parte de Nelson, que eleva a su superior el almirante Jervis,
Las bajas británicas se reducen a 251, entre ellos 28 marineros y 16 infantes de marina muertos en combate, 90 marineros y 15 infantes heridos, 97 ahogados y 5 desaparecidos, además de los 7 oficiales muertos y 5 heridos. Cifras muy inferiores a las estimaciones de los distintos cronistas españoles, también lo contó ayer Emilio Abad, testigos de los acontecimientos. Sin embargo, las pérdidas de material y armamento por parte británica, según sus propios diarios de navegación, que no es mentira, está escrito ahí, fueron muy elevadas. Por ejemplo, pensemos que solo el Culloden perdió 7 botes, que el Zelous perdió 114 mosquetes, o que desaparecieran, como hemos dicho, entre las rocas todas las escalas de asalto, lo que imposibilitó la toma del castillo. Por parte española, sin embargo, las bajas, que tienen nombre y apellidos, fueron 54, 24 muertos y algo más de 30 heridos, incluido uno de los tripulantes franceses de la corbeta Lamoutin, fallecido, y 5 heridos. Entre los muertos se contaba también el teniente coronel del Regimiento de Milicias de La Laguna, don Juan de Castro y Ayala, y el alférez de navío del Batallón de Canarias, don Rafael Hernández. A pesar de los negros presagios que se prometía Nelson para sí mismo, en su carta dirigida al almirante Jervis en la tarde del día 27, menos de un año después ya se encontraba recuperado y embarcado, izando su insignia en el Vanguard, un navío de 74 cañones escoltando un convoy desde Spithead hasta Lisboa. Si bien Nelson no era infalible, como el general Gutiérrez había demostrado en Tenerife, también el capitán de fragata Gastón, unos meses antes, en el Mediterráneo, entre otros antecedentes que ya traía en su currículum o que vendrán después, como declinar el uso de la fuerza, en español huir, ante una potente escuadra española procedente de Berbería hacia Cartagena en junio de 1798, la práctica británica de crear héroes y victorias y ocultar derrotas con la que nacen como nación de la mano de uno de sus mitos fundacionales, como la invencible Drake y la contraarmada, creó una maquinaria que ahora se engrasaba para forjar al nuevo héroe que necesitaban, Nelson, y funcionó. En esa labor interviene el cúter Flora, que ya hemos mencionado, con el que el capitán de fragata Waller, enviado por Jervis desde Cádiz para adelantarse a la llegada de Nelson a Spithead y prepararle un recibimiento victorioso que al propio Nelson sorprende. Más tarde, Nelson recibiría refuerzos de Jervis en el Mediterráneo para derrotar a la escuadra francesa en Abukir en agosto de 1798, frustrando los planes de Napoleón de alcanzar la India desde Egipto y así cortar el suministro a Gran Bretaña. Tras esa victoria, los británicos se arrogaron el derecho de propiedad de todos los mares y océanos, impidiendo el abastecimiento no solo de Francia y España, sino que también de los países neutrales, como los nórdicos y Rusia. Cuando estos reaccionaron y formaron una coalición contra Gran Bretaña, los británicos lo resolvieron conspirando para asesinar al zar Pablo I en San Petersburgo, y ensalzando de nuevo a Nelson tras la falsa victoria contra la flota danesa en Copenhague en abril de 1801, cuando en realidad Nelson en aquella ocasión solo consiguió firmar un armisticio para evitar la irremediable destrucción de todos sus barcos varados en el Biddle-Ground frente a toda la artillería danesa. Murió en el combate de Trafalgar el 21 de octubre de 1805, donde su escuadra venció a la segunda y tercera potencias navales, España y Francia, al mando de Villeneuve, y fue enterrado en la Catedral de San Pablo en un funeral de Estado santificado para la eternidad. Pero recordemos que España había desplegado sus barcos por todo el mundo. Después de aquel combate de Trafalgar, la Armada aún contaba con 224 buques, entre ellos 42 navíos de línea y 30 fragatas. Aún teníamos mucho que decir después de Trafalgar. Otro de los grandes objetivos británicos, estratégicos, además de Canarias, que era, como hablábamos ayer, el cuello, el cordón umbilical del Imperio Español, era la cuenca del Río de la Plata, por su gran potencial mercantil para la introducción de productos manufacturados y para la extracción de materias primas. Lo sigue siendo. La cuenca del Río de la Plata sigue siendo un objetivo estratégico para grandes potencias. También se intentó tomar por la fuerza, llegando los británicos a ocupar Buenos Aires,
pero fueron finalmente expulsados por el capitán de navío español Santiago de Liniers. Hoy tenemos aquí al capitán de navío Enrique Liniers, descendiente de aquel. Bien, hasta el punto de que ese mismo año de 1807, ante la imposibilidad de invadir por la fuerza las posesiones españolas, los británicos urden un plan elaborado por Lord Castlereagh, que era el secretario de guerra con el nuevo gobierno del duque de Portland, los tienen a los dos ahí en la diapositiva, que partía de la máxima de que la estrategia de guerra directa era un error. Así que había que dirigir la secesión de los territorios hispanos apoyados por intereses locales, paternalmente, como nación protectora y amiga, con el objetivo de alcanzar su control político y financiero. La herramienta que utilizarían a partir de entonces y hasta la fecha serían las sociedades secretas, aprovechando la ingenuidad y la ambición de muchos hacendados y jefecillos locales que esperaban beneficiarse de la atomización de España en lo que hoy se podría considerar como una parte de eso que llaman guerra híbrida o guerra de quinta generación, en fin. Bueno, los británicos entonces tenían asumido el no dar un paso atrás ni justificar los medios, que se lo pregunten a Pablo I. Su política del tú pobre estándar, o ese concepto al menos, aseguraba el suministro continuo de barcos y mantenía el ciclo logístico que aprovisionaba a Gran Bretaña, mientras que el Imperio español se había dejado descabezar con el Tratado de San Ildefonso en una política de cesiones que venía desde el asunto de Nootka, sin recursos ni políticas navales propias. Nuestros magníficos barcos, aún la segunda potencia naval del mundo después de Trafalgar, se hundirían sin mantenimiento en sus atraques. Huérfanos, además, de recursos para afrontar ese nuevo tipo de guerra en la sombra, ajena a los valores caballerescos y tradicionales hispanos. No obstante, gracias al mérito de hombres como Gutiérrez o Liniers, España conseguiría evitar la invasión, conservar su integridad territorial entonces y, en consecuencia, aún hoy, después de las secesiones americanas, conservar su identidad cultural hispana. Una identidad y una civilización que está ahora renaciendo por sus méritos de la mano de importantes hispanistas hispanos de ambos lados del océano, como Marcelo Gullo, Pablo Victoria, Patricio Lons, Elvira Roca, Paloma Pájaro, Santiago Armesilla, Juan Miralles, Rafael Aita, Eric Cárdenas, Fabiola Rivera y un largo etcétera. Un ejército desarmado, pero ahora quizás sí podría enfrentarse a aquellos métodos contra los que antes estábamos indefensos. Un ejército también que está adoptando esa bandera que ven ahí, que es el aspa de Borgoña, de forma unánime. En fin, les dejo con esa imagen y con nuestros dos héroes, Antonio de Ulloa y Antonio de Gutiérrez y Liniers, y el aspa de Borgoña, que es el que está tomando la nueva hispanidad. En fin, sin por ello menospreciar nuestra ansiada, amada bandera roja igualdad, que además de ser naval es la bandera de España. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Creo que con esto que hemos hecho hoy también formamos parte de todo eso, ¿verdad? Ponemos un granito de arena más en esa dirección. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas. ¿Quién se lanza? ¿Hace algún comentario, pregunta, observación? A ver si alguien rompe el fuego. Ahí, al fondo. Buenas noches, felicidades, enhorabuena por esta conferencia, gracias. Escribiste un artículo de la coca y me gustaría que para ponerle un poco de humor a la tarde, que contase la reacción, lo que ocasionó tu artículo en el periódico. Gracias. Bueno, no sé si fui yo o fue Miguel Ángel Noriega, otro de nuestros contertulios. Efectivamente se escribió un artículo sobre la coca y se publicó en la parte de la prensa en nuestra página web, que nuestra página web tiene, yo creo que tiene miles de artículos, ¿no? Sobre todo la mayoría tuyos. Tiene muchísimos artículos y tenemos muchas visitas también a diario y bueno, tenemos un montón de visitas, pero el día que se publicó el artículo de la coca, las visitas se dispararon exponencialmente. No sé si eran... está Emilia Abad por aquí, ¿no? Sí. Más de 8.000 visitas.
Más de 8.000 visitas. Tenemos una media de 150 entradas diarias y de pronto me encuentro un pico de 8.000 visitas un día, 8.200 al día siguiente, y digo, Dios, ¿qué está pasando aquí? Y entonces hablé con mi hijo, que es informático, que era el que nos había montado la página, y me dice, papá, pues no sé, a ver, ¿alguna palabra clave habéis puesto estos días? La palabra clave era coca, y el artículo se llamaba El origen tinerfeño de la coca. Así que, pero no era esa coca, era otra. Y sigo con el turno de palabra. Recuerdo la noche que el ancla del Teseu dijo, hasta aquí he vivido. Hacía 50 años justo que la habían sacado de los fondos de la dársena, y me llamaste por teléfono el día siguiente y dice, Ledesma, acércate para que veas lo que ha pasado. Y la tertulia, la fuerza que tenemos, la tertulia, que pudimos rescatarla, reformarla, y hoy es un monumento más dentro de Santa Cruz. Y si quieres tocar, o a lo mejor lo toca Emilio o Payés, el agregado naval que vino aquel día y lo que pasó en la comida. Sí. Yo creo. Bueno, efectivamente, el ancla del Teseus está enfrente de la comandancia naval de Santa Cruz de Tenerife. Yo en aquella época era comandante naval de Santa Cruz de Tenerife, y estábamos en casa, además estaban mis hijos, estábamos todos allí, y de repente, claro, el ancla la sacaron del agua en el año 60 y tantos, la pusieron allí y allí se quedó, no le hicieron ningún tipo de mantenimiento, es un hierro oxidado que se va deslaminando, y estamos en casa y de repente se oye un estruendo, ¡blum!, y nos asomamos y era la caña del ancla que se había partido y el ancla estaba por un lado el cepo, por otro lado las uñas, era un desastre. Entonces, efectivamente, hablamos contigo y a través del puerto se hizo una restauración y ahora el ancla vuelve a estar en su sitio, pero vamos, perfectamente reparada y además con una placa de la tertulia que fue la que instó esa reparación. Y bueno, yo creo que la historia del agregado naval te la conoces mejor tú, Carlos. Bueno, la verdad que para un poco casi de humor, ¿no? Nuestro intento de que esto se conociera fuera de las islas y la famosa gesta, pues difundirla y utilizarlo al revés, lo que habían hecho los ingleses siempre, ¿no? Conseguir que esta verdad se convierta en universal y la conozca todo el mundo. Bueno, pues hicimos una serie de acercamientos a los británicos y una de esas, hace unos años nos enviaron un agregado naval, que era un teniente navío, me parece, ¿no? De fragata. Capitán de navío. Capitán de navío, sí. Y este hombre era absolutamente impresentable. O sea, lo que hizo fue comerse todos los restos de los contertulios que no habíamos comido. Se bebió todos los restos de las copas de vino que quedaban y cualquier otra cosa que fuera bebible. Y al final, cuando ya tenía una especie de embriaguez, ¿no? Pues dijo que iba a hacer un comando para venir por la noche y llevarse el ancla. O sea, es que no paran. O sea, la verdad que da igual la graduación que tengan, pero ese espíritu gamberro lo siguiente. Sería humor británico. Humor británico. Vamos a dejarlo en humor británico. Hola Luis. No sé, yo imagino que hay un capítulo de nuestra gesta que para mí me resulta entrañable, que es el momento en el que Vicente Talavera muere en el castillo de allí de San Andrés, ¿no? No sé si Emilio ayer lo comentó, no, ayer no, esta tarde, ¿no? Ayer, es verdad que estáis aquí desde ayer, sí. Pero yo creo que es un capítulo muy bonito que tiene que ver con que, claro, cuando las personas que nos oyen hablar o que no tienen mucha idea hasta esta fecha de lo que fue la gesta... Perdón un momento, Jesús. Sí. Bueno, la persona que está hablando es Jesús Villanueva Jiménez, que es escritor histórico, de novela histórica. Ha escrito muchos libros, pero uno, y por el que estamos aquí ahora, es El fuego de bronce, que es una novela galdosiana, como nos explicó ayer Emilio Abad, que tiene ¿cuántas? ¿600 páginas? ¿700? 730 y algo, donde describe perfectamente como si fuera un episodio nacional todo esto que les estamos contando ayer, hoy y también mañana, porque mañana tú moderarás una tertulia aquí, con el resto de tertulianos, sobre otros aspectos de la gesta. Sí. Y efectivamente, eso de Ricardo de Talavera lo sabes tú mejor que nadie. Cuéntalo. Bueno, o déjalo para mañana. O déjalo para mañana, si quieres. Sí, bueno, yo solamente quería hacer un comentario. Cuando escuchamos que hubo 24 fallecidos nada más en combate por parte española, puede parecer que el combate en las playas, en las plazas, en las calles, no fue muy importante, y sí lo fue.
fue terrible. Fue en un momento determinado, pues hombres que peleaban teniendo en cuenta que la milicia, su principal arma era aperos de labranza. Fue casi en algunos momentos un combate medieval porque no habían armas de fuego. Pero quería referirme al capítulo de San Andrés, que bueno, si ustedes quieren lo dejo para mañana. Déjalo para mañana. Vale, pues perfecto. Es un episodio muy bonito. Es muy interesante. Muy interesante y muy emotivo. Sí. Emotivo, sí. Atended que va de cuento. Refiere la tradición que cuando el ronco cañón zumbaba y el firmamento y la tierra estremecía, un canario sin cesar daba sus trinos al viento. Estaba a la luz del sol orgulloso el pajarillo de ostentar el amarillo del estandarte español. Y cuanto más acudía la muchedumbre en tropel, más se desataba él en torrentes de armonía. Pero tenía que suceder. Una bala de fusil hizo al pájaro gentil para siempre enmudecer. Tinto en sangre cara al sol, aquel rey de los cantores mostraba los dos colores del estandarte español. Son unos versos sacados del poema símbolo de un poeta lanzaroteño, Antonio Cerolo. Miguel, el caballero. Bueno, yo quería hacer una pregunta no con mala intención, sino simplemente con espíritu informativo. En mi época de jefe de mando de Canarias, recibía algunas quejas o me preguntaban, yo era un foráneo en la isla, pero me preguntaban que si en Santa Cruz se le estaba dando más importancia a Nelson que al general Gutiérrez. Eso yo no sé si era en aquel momento una queja gratuita o si se ha corregido ya. Pregunto. Bueno, yo respondo yo y luego responde... No, efectivamente se le está dando más importancia, la calle es muchísimo mayor. La calle que tiene Horacio Nelson es mucho más grande que la que tiene General Gutiérrez, que es una calle chiquitita, muy pequeñita. La tertulia intentamos hacer justicia con eso, ¿no? Estamos siempre reivindicando la figura de Gutiérrez y bueno, poniendo a Nelson en su lugar, que es precisamente pues esto, ¿no? Nelson no ganó en Copenhague, Nelson no... Bueno, en fin. Y también le dieron tiene unas cuantas derrotas en su currículum. Y nosotros tenemos un compañero que es Jesús Zafra, que ha escrito un libro muy conocido que precisamente equipara, hace una comparación de las dos hojas de servicio de Blas de Lezo y de Nelson, pero día por día, año por año, combate por combate, bala por bala, todo, y vamos, le saca a Blas de Lezo, no sé si le saca el doble, ¿no? Algo así, en tiempo en combates, en mando, en todo. Y es un héroe, Nelson yo creo que es un héroe creado, porque Jervis lo tenía claro, Jervis sabía que había que crear ese héroe, había que crear a otro Drake. Drake fue otro desastre también, fue un poco... Había que crear a ese héroe y efectivamente lo consiguieron. Nosotros en la tertulia estamos un poco por ese... Anoche lo dijimos también, seguimos luchando por la estatua de Nelson. A Gutiérrez. El monumento a Gutiérrez que lo echamos en falta. Y tú sabes, mi general, que había el monumento a los héroes de la gesta, que con motivo de las obras de las vías soterradas de la ciudad y del puerto, se quitó por las obras, pues no hay forma de volverlo a poner. Hemos ofrecido, ahí está Carlos, varias situaciones nuevas donde ponerlo, pues siempre surge una pega. Donde no se pone, luego pusieron un monumento a las pobrecitas niñas que tiró su padre al mar el año pasado. Donde íbamos a estar, ahí tampoco se podía. En la plaza de Orche, al lado de la GIA, allí era un sitio que el alcalde quería en aquel sitio. Bueno, pues el consistorio no lo ha aprobado. Pero nosotros seguimos dando la lata y algún día conseguiremos algo, me imagino. Bueno, y en cuanto a la calle, yo tengo no estoy conforme contigo una cosa. De acuerdo que la calle actual de Gutiérrez es mucho peor que la de Nelson, pero es que esa calle era fundamental cuando se le dio el nombre, porque esa calle era la salida hacia la laguna. Y era una calle fundamental para el comercio y para la vida de la ciudad. Luego con los años han pasado y a la laguna se va por muchas maneras.
pero en aquellos momentos era una calle fundamental. Hoy no, hoy se podía cambiar el nombre, como tantos nombres se han cambiado, pero se podía cambiar. Por favor, ¿puede considerarse habitual que un comandante de buque en una escuadra que está en combate lleve a su esposa a bordo? Bueno, en España yo no conozco ningún caso. Yo no sé si vosotros conocéis alguno. Tenemos un almirante también aquí, no sé, almirante, sí. No, yo creo que no. Bueno, pero Isabel Barreto, ella fue la primera almiranta de Castilla, ¿no? Y sí, pero iban a colonizar, ¿no? Iban a colonizar las Islas Salomón, ¿no? Bueno, se murió su marido y ella sé que era la sucesora en el mando. Sucesora, no tenía que ser otro. Fue ella, y bien que mandó. Y llegó a Filipinas, ¿no? No encontró la Salomón, pero llegó a Filipinas. Y mandó, pero bueno, era la sucesión en el mando. Era parte de la... en cuanto a Betsy, está, pero no sé. Los brasileños también llevan mujeres a veces. Iban en viaje de novios, ¿eh? Y se dice que algo tuvo con Nelson. Bueno. Mañana, Jesús. Es que una pregunta más ahí al fondo. Sí, quería saber, porque lo desconozco, en aquellas fechas, cuando se intenta ocupar Santa Cruz de Tenerife, las otras islas Canarias es que no estaban ocupadas, no había habitantes, no eran interesantes para los intereses británicos, no se pensó en algún momento en Canaria ocuparla, simplemente era Tenerife o había otros objetivos de esta guerra o de esta batalla. Si nos pueden decir algo al respecto, o si es que se decidió dejarlo aparte, o si no interesaba en esas otras islas, puesto que se trataba de colocar allí un centro de colocación, de aprovisionamiento, establecer alguna defensa, lo mismo que los españoles pues, tenían Tenerife, si no existía otras posibilidades de tomar las otras islas. Yo me atrevo a decir las razones náuticas. Las razones terrestres... Bueno, las razones náuticas son que Tenerife, las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera eran las islas que podían abastecer de agua muy buena para las que aguantaban durante muchísimo tiempo en las barricas de los barcos. Y por eso la capital de Canarias fue Santa Cruz de Tenerife, porque era el puerto que la abastecía mejor. Por Santa Cruz de Tenerife pasó no solamente Magallanes y Elcano, Colón no pudo porque estaba todavía, Tenerife no era española. Colón tuvo que pasar, entró en La Gomera tiene un agua muy buena también, Santa Cruz de La Palma también, pero por Santa Cruz de Tenerife pasó Magallanes y Elcano, pasó Díaz de Solís antes que Magallanes y Elcano, y luego pasaron un montón de gente, todos, las de Lezo, no sé qué, aparte. Entonces era un puerto crucial en el acta de constitución de la Casa de Contratación de Sevilla, y ahí hay un artículo dedicado expresamente a las Islas Canarias y a los puertos que pueden abastecer a los barcos. O sea, que Santa Cruz de Tenerife era un puerto importantísimo porque podía abastecer a los barcos de carne, de agua y de todo, ¿no? Y además le daba la seguridad que ofrecía el Castillo de San Cristóbal y todas las fortalezas que hemos visto ahí, ¿no? Gran Canaria en aquella época era una isla, no tenía ese agua tan buena, y luego el Hierro, ¿para qué? Si es que el Hierro, la población del Hierro siempre estaba limitada al agua que había. La población del Hierro siempre fue muy pequeñita porque no había agua, no tenían agua que beber. La Palma también fue una isla muy importante y muy bien defendida y fue muy atacada también. Drake estuvo en La Palma. En La Gomera también fue atacada, pero fueron repelidos todos los ataques, y Santa Cruz también. Es un poco lo que podía ofrecer cada isla, ¿no? Y Lanzarote también, pero Lanzarote y Fuerteventura fueron atacadas, fueron pirateadas. Pero a lo que él se refiere es atacarla con una fuerza naval importante con el objeto de invadirla y de conquistarla. Lo de la Lanzarote y Fuerteventura fue la batalla del Cuchillete y todo esto, pues eran piratas que además se los liquidaron, mataron a todos, o sea, no quedó ni... Bueno, y berberiscos también. Pero no, las fuerzas navales tenían que ir a la cabeza. Si querían conquistar Canarias tenían que conquistar Santa Cruz. Una vez Santa Cruz ya, yo no sé si... Era la única plaza fuerte del archipiélago. Entonces, cayendo Santa Cruz, caía Tenerife. Y cayendo Tenerife, como la ficha de dominó, las demás islas se podían conquistar facilísimamente. Y además, tiene usted el ejemplo que ha contado Luis al empezar, que cuando Nelson le pregunta a Yerbil, la acción de Tenerife, ¿debo extender la Gran Canaria?
Yerbi le contesta escuetamente, y a Lanzarote, Gomera, Fierro, tal. Es la contestación de su almirante. O sea que iban a por Canarias. Absolutamente. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, creo que podemos dar por Si terminado. me dejas un último Sí, agradecimiento. adelante. Bueno, yo solamente, ya que ha terminado el turno de preguntas, me gustaría hacer un último agradecimiento, porque acabo de ver también a otro compañero nuestro, a Chema Prats, que está por ahí, que es compañero nuestro de promoción, y Antonio Planels Palau, que es nuestro general de división de Infantería de Marina y antiguo comandante general de la Infantería de Marina, que también está aquí. Gracias, Antonio, por venir, y al almirante Sande, que creo que antes no le mencioné. Nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos un obsequio también para ti hoy, a pesar de que nos faltan, al final del ciclo os daremos los diplomas acreditativos, pero... No, un momentito solo. Más que un regalo es un castigo. ¿Por qué? A ver. Esto son dos libros, el segundo lo voy a dejar aquí. Este se titula Madrid siglos sin plano. No se me oye. Madrid siglos sin plano, que es una obra de Miguel Molina Campuzano, que es una obra bastante valorada entre los aficionados a la historia de Madrid. Y el otro, por supuesto, es el Madrid con plano, los planos del siglo XVII y XVIII de Madrid. Así que bueno, esto no es de Canarias, pero... es un buen ladrillo, ¿eh? Y si me permiten, solamente un recordatorio para los socios aquí presentes y bueno, si alguno de los visitantes de Canarias se quiere unir, si están todavía el día 15 aquí, esta mañana hemos mandado una nota recordando que vamos a participar en la procesión de San Isidro, que saben que estamos en el 4º centenario de la canonización de San Isidro, que termina las celebraciones este año, y la matritense se va a unir a la procesión cívica delante del santo con las demás asociaciones civiles. Entonces, el día 15 a las 6 de la tarde, el que quiera unirse, en la colegiata de San Isidro, ¿vale? En la calle Toledo. Ahí es donde parte la procesión. Y nada, acompañaremos a San Isidro en este centenario. Pues nada más. Muchas gracias a todos y hasta mañana.